Consumo de carne volvió a caer, en este caso hasta un 6% en enero. La razón de esto, bueno, otra vez la suba del precio. El mercado no convalida determinados precios, pero de todas maneras la carne nunca retrocede del todo y entonces sucede que el consumo necesariamente cae porque el bolsillo está exánime, lisa y llanamente. Quiero saludar a Paulina Lescano. Paulina es ingeniera agrónoma y especialista en mercados del agro. Hola Paulina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, Paulina, otra caída del consumo de carne, ¿no? Sí, exactamente como vos lo dijiste o lo resumiste. Si bien el mercado venía convalidando subas hasta, te diría, diciembre, la realidad es que ya esas subas no se pueden sostener en una economía en la cual estamos entrando en recesión y eso se manifiesta justamente con una caída del consumo, en este caso de la carne vacuna. En algún caso también eso ha generado que se vaya a otro tipo de carnes, pero digamos, en forma general se ve que va cayendo esa demanda, ¿no? Para todo tipo de carne. Es venenosa esa relación porque cuando se van a otro tipo de carne lo que aumenta son ese tipo de carnes por mayor demanda, ¿no? Exactamente, pero creo que en este caso puntual, en donde estamos hablando de una economía en donde el último dato de inflación del INDEC anualizado habla de más de un 250% de inflación, ya se ven restringidos todos los consumos, ¿no? Entonces estamos en una situación bastante particular. A propósito de eso, yo tengo aquí un número, a ver, corregime si me equivoco, pero ¿el valor del producto subió 377% en un año? Sí, ten en cuenta que ese es el valor del precio en la góndola, si querés, en la carnicería o en el supermercado, ¿no? Después tenés que considerar que el valor, digamos, del kilo vivo de la hacienda y demás no tuvo esa suba tan significativa. Sí es verdad que en diciembre, junto con la devaluación, tuvimos, o también el kilo, digamos, de animal vivo también tuvo una suba. En diciembre solo tuvimos un 40% de aumento, justamente podríamos decir en gran parte por esa devaluación que existió. Pero Paulina, lo que está en la góndola es lo que paga la gente y eso es lo que se percibe inflacionariamente hablando. Sí, Entonces, exactamente. la pregunta es por qué algo sube tan por encima de la inflación que ya es esotérica. La inflación anual es esotérica en la Argentina, la más alta del mundo. ¿Por qué además esto está más del 100% arriba de lo que subió la inflación en general? Sí. Yo creo, Pepe, que se da lo mismo que hemos conversado en distintas oportunidades. Acá, desde el punto de vista productivo, como para ponerte una referencia, el kilo, o sea, en dólares, el kilo de animal vivo de relación al año pasado está más barato. O sea, hoy está, suponete, el kilo vivo en 2,20 dólares por kilo vivo y el año pasado estaba en dólares en 2,55. O sea, se vuelve a repetir lo que se ve en gran parte de todas las cadenas, ¿no? El productor no es que está recibiendo ese 300% más, sino que el consumidor lo paga y en el medio, a través de toda la cadena, se suma desde la devaluación que hubo, las distintas devaluaciones que hubo, más que tuvimos una sequía, pensar que toda esa sequía en cierta forma generó en muchos casos falta de alimento y demás, en algún momento retrajo parte de la oferta y sumarle todos los costos que tiene la industria frigorífica, ¿no? Todo lo que sea consumo de electricidad, tarifas, fletes, etcétera, que hacen que desde que sale el animal del campo hasta que llega al consumidor final, todos esos incrementos se van potenciando o multiplicando. Entonces creo que ahí están todas esas explicaciones o distorsiones que estamos viendo. Bueno, y para agregar un dato más, siguiendo esa cadena de valor, ¿quién se lleva la diferencia? Además de esto que vos muy bien explicaste, intermediarios, impuestos, ¿quién se lleva la diferencia? ¿El Estado? ¿Quién se la lleva? Sí. Bueno, el Estado se lleva una gran parte. Por un lado, ten en cuenta que siguen existiendo derechos de exportación también en el caso de la carne, y por el otro lado, toda la cadena tiene gran parte de impuestos. En otras notas seguramente que también conversaste sobre la participación de los impuestos en prácticamente todos los productos, es arriba del 25%, eso ya de arranque. Y todo lo que es las nuevas tarifas y sinceramiento de precios, además, imagínate que desde el combustible que aumentó, o sea que el transporte de Hacienda desde el campo hasta el frigorífico, del frigorífico hasta los distintos puntos de venta al consumidor, todo eso tuvo aumentos muy fuertes
que yo te diría que no hay alguien que se queda con esa plata. Creo que el que más se queda con plata es el Estado, por la gran, digamos, carga impositiva que tiene cada uno de los participantes. Y bueno, y después, a medida que aumenta la incertidumbre, sabes que hay intermediarios que tienen la posibilidad de guardar por las dudas, que haya una nueva devaluación, por las dudas, que pase lo que sea, agregarle ese factor extra. Si querés, también es parte de cubrirse del riesgo país, ¿no? Paulina, es indecente la presión fiscal en la Argentina, ¿eh? Yo sé que hay un montón de urgencias y que el Congreso está complicado para tratar determinados proyectos. Una reforma fiscal en la Argentina, una reforma impositiva se vuelve, pero urgente, porque la presión fiscal en la Argentina, y más en las condiciones económicas que hay, es absolutamente indecente, ¿eh? Totalmente, no existe en ninguna parte del mundo un solo impuesto importante, que es el que comentaba al principio, los derechos de exportación, no existe en ninguna parte del mundo. Y si bien ahora estamos puntualmente hablando de la carne, que es el que, si querés, tiene menos impuestos, el productor de carne se alimenta, o no el productor, sino el ganado, suponete, se alimenta de maíz, de soja, etcétera, que tienen una altísima carga de derechos de exportación. O sea, sus costos también son muy altos. Entonces sí, yo creo que la carga impositiva es el flagelo más grande, si querés, de todas las cadenas productivas. ¿Los sistemas de producción, si mejoraran, ayudarían al tema de los precios? Mira, yo creo que hoy en Argentina los sistemas de producción son muy eficientes y te diría que en casi todas las cadenas, desde carne, tambo, agricultura, etcétera, tienen los mejores estándares a nivel mundial. Yo creo que eso ya está solucionado. Lo que hay que corregir de alguna manera es lo que vos mencionaste, digamos, toda la carga impositiva que muchas veces se duplica, todo lo que es logística, si hubiera una mejora, por ejemplo, de rutas, transporte y demás, eso sí generaría una baja de precios, porque también generaría menos costos de producción. Y creo que sí hay que trabajar en permitir que todo el excedente que tenemos de producción salga al mercado internacional, y eso generaría un ingreso mayor de divisas que permitiría digamos, hacer que los precios localmente también tengan una reducción. Paulina, después del paso de la sequía, ¿se recompusieron los planteles? Mirá, después de las sequías hemos tenido muy buenas precipitaciones, te diría hace una semana en prácticamente todas las zonas productivas. En lo que se refiere a cultivos, ha sido una buena noticia, principalmente porque evitó que sigan cayendo las expectativas de producción. Y en lo que se refiere a lo que es producción animal, digamos, eso son periodos muy largos de tiempo, entre 12 y 18 meses de tiempo que dura todo, digamos, el ciclo productivo de los animales, pero lo que puede hacer esas mejores precipitaciones es que los que tienen pasto, de alguna manera, aprovechan para seguir engordando los animales en el campo, y también eso quizás retraiga en cierta forma la oferta inmediata, si puedes. Bueno, respecto de los precios de la carne, los aumentos, aunque el bolsillo no los convalide, porque el gobierno se mostraba muy optimista con que, bueno, con libertad en los precios, el fenómeno inflacionario también iba a empezar a acotarse, porque llega un punto en donde el bolsillo no lo puede convalidar, y vaya que el bolsillo de los argentinos está muy deteriorado. Sin embargo, el aumento continúa. De repente, después de un aumento, como no se vende nada, baja un poco, pero nunca baja al nivel anterior, y después vuelve a pegar otra suba. ¿Vos creés que esta tendencia vino para quedarse? Mira, yo creo que el riesgo más grande es que estas bajas, de una manera u otra, pueden hacer que digamos, se trasladen para atrás en la cadena, entonces salga perdiendo una carnicería, después un frigorífico, como no vende, también tenga que echar personal, etcétera, se va trasladando para atrás. Y para mí el riesgo más grande de esta situación es que finalmente sí se afecte la producción. Entonces, si se afecta la producción, en esto que te decía, para producir carne, los ciclos son de 12 a 18 meses mínimo. Si se afecta esa producción, es un ciclo que de nuevo va a generar más tarde inflación, que va a haber menos oferta. Y para colmo, los números que estoy viendo del proceso histórico no ayudan nada, Paulina, porque, a ver, corregime si me equivoco, pero aquí los datos que yo tengo es que se desplomó de 63,7 a 50,3 kilos por habitante en una década el consumo de carne. Sí, eso yo creo que se da, por un lado,
por las características digamos, puntuales de Argentina, pero también creo que a nivel global van cambiando también las tendencias de consumo y demás. Así que eso creo que hay una mezcla de factores locales y también globales que creo que como productores de este tipo digamos, tanto de carne como de granos, aceites, etcétera, tenemos que ir un paso adelante como país para evitar que estos cambios tan grandes en el consumo nos generen o nos afecten, digamos, en el largo plazo. Bueno, ahora, perdón, el corto plazo estamos siempre resolviendo urgencias. Finalmente, ¿tenés un marco de tendencia? Porque vos me dijiste, fueron reemplazados por otros consumos, por otras variantes de proteína, por otras carnes. ¿Tenés un marco de hacia dónde va? ¿Qué está más potenciado? ¿El cerdo, el pollo, el pavo? ¿Cuáles son los lugares a donde va el reemplazo? Bueno, el reemplazo en general va a lo que es carne de cerdo o carne de ave, ¿no? En general ahí es donde, porque habitualmente son más baratos los ciclos de producción. También tiene que ver con esto de los ciclos de producción, ¿no? Para producir aves los ciclos son mucho más cortos, de 90 días o un poco más. En el caso de los cerdos también no llegan a ser quizás de un año entero o no son tan altos. Entonces los costos de producción también en general son menores y eso permite que digamos, lo que llega a los consumidores sea de menor valor. Pero te quería hacer un comentario o una reflexión respecto a esto de cómo vienen cayendo los consumos de carne. Uno de los grandes consumidores de carne vacuna, pero también de cerdo, es China. Es el principal, además de que es productor, consumidor e importador. Y viene ya desde la pandemia con fuerte caída en todo lo que es la demanda de la carne de cerdo. Así que creo que hay muchos elementos que globalmente están generando esta situación que estamos viendo también en Argentina. Paulina, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Un saludo cordial. Paulina Lescano, ingeniera agrónoma.